Vamos a comenzar ya la sesión de hoy. Bueno, muchachos, eh, muchachas, ¿ok? Porque hasta ahora todos los que están conectados son chicas. Eh, bueno, listo, mucho gusto. Mi nombre es Antonio Boada y voy a ser digamos, su facilitador en este núcleo de estadística, ¿ok? Bueno, en mi caso, claro, ya le coloqué la presentación y todo eso. Eh, Vamos a decirlo de esta manera. Fíjense, les explico un poco cómo va a ser nuestra modalidad de trabajo. Las videoconferencias, ¿cierto? Como tal, es un espacio para aclarar dudas e inquietudes, ¿ok? No es un espacio como tal para dar clase, ¿cierto? Muchos a veces, se, algunos se molestan y dicen, no, que casi no dan clase. Pues claro, porque es una educación virtual, ¿cierto? O sea, la intención en este caso es, digamos, ir aprendiendo en función a lo que está colocado en el campus virtual, ¿cierto? Revisar el material, revisar los videos, ¿ok? Todas las actividades que están a su disposición, que ya están colocadas, todas ya están colocadas y están al acceso de ustedes. De tal manera de que ustedes, bueno, en el ritmo de ustedes su trabajo, eh, puedan ir desarrollando, ¿no? Todas esas competencias que amerita el área de estadística. En este caso, el profesor, digamos, tiene que estar atento a todas las dudas e inquietudes de ustedes, ¿cierto? Y para ello está el chat de dudas e inquietudes y también está este espacio, ¿no? Para aclarar dudas e inquietudes. Sin embargo, yo si tomo espacio en este tiempo, o sea, en estas videoconferencias, para explicar aquellos aspectos claves, puntuales, ¿cierto? Que considero de mayor relevancia de la semana, ¿sí? Entonces, este espacio yo lo utilizo tanto para resolver las dudas e inquietudes de ustedes como para explicar o hacer énfasis en aquellos aspectos de relevancia, ¿sí? Entonces, importante, los presentes que no entiendan la videoconferencia como una clase, no la es, no es una clase, sino que más bien es un espacio para interactuar, pues, en este caso, con el facilitador, en el docente, que soy yo. Asimismo, muchachos, le cuento mi modalidad de trabajo. ¿Cuál es mi modalidad? Bueno, primero hablamos sobre el núcleo, hablamos sobre las actividades de la semana, ¿cierto? Luego abordamos lo que les comenté, los aspectos puntuales, o sea, los de mayor relevancia, y cerramos con un pequeño quiz, ¿sí? Es un quiz hecho con Kahoot. No sé si alguno de ustedes haya trabajado con Kahoot, ¿no? Y a mí me gusta mucho usarlo, precisamente bueno, para por lo menos cerrar, digamos, la sesión con un aprendizaje, digamos, más práctico, ¿no? Eh, yo les recomiendo, por supuesto, como ya saben, la asistencia a las videoconferencias no es obligatoria porque estamos en modalidades virtuales, a distancia, o sea, digamos, ustedes son los dueños de su tiempo, ¿no? Yo no puedo obligar a alguien a que asista a una videoconferencia, pero a aquellas personas que participen en el Kahoot y que logren, digamos, parte del podio, ¿no? En varias sesiones, pues ganará un puntaje adicional. ¿Ok? Puntaje que, claro, no lo puedo decir todavía porque, digamos, o sea, yo no puedo decir que, ay, que esto va a cambiar esto, sino que es más que todo incentivo para ustedes, ¿no? Para que vengan a las videoconferencias, estén presentes en la videoconferencia y sobre todo al final, que es cuando hacemos el reto de Kahoot, ¿ok? Entonces, los invito a que se queden, ¿cierto? A toda esta sesión y al final participen eh, con el test que vamos a hacer semanalmente. ¿Okay?
Bien, bueno, Katherine ya está preguntando sobre el debate. Listo, vamos a comenzar. Entonces, tranquila, Katherine, que ya vamos para allá. Vamos a ver, déjame compartir pantalla. Escritorio 2. Listo, para comenzar de una vez. Muchos a veces se molestan porque hay veces que me tardo un poquito, pero yo creo que es mejor, o sea, yo soy de los que prefiero no estar apurado, ¿ok? Sino que ir abordando todos los aspectos de la semana de tal manera que nos quede bastante claro, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, ya saben, pues atentos, vamos a comenzar y cualquier duda, cualquier inquietud, díganla en el momento, no se pongan a estar esperando, o sea, de hecho, la idea de esta sesión es que exista comunicación ahí entre nosotros, ¿ok? Ya, Katherine, ya le dije, vamos a hablar ahorita sobre el debate, tranquila, solo espérate un ratito. Bueno, muchachos, entonces ya saben, pues no voy a hablar mucho de la navegación del campo, porque eso ya lo saben ustedes. Lo importante, que si es necesario que ustedes vean, es que este núcleo tiene 4 objetos de aprendizaje, ¿cierto? 4, segmentados en 2 semanas cada uno. O sea que cada objeto de aprendizaje dura 2 semanas. Está muy bien estructurado, muy bien segmentado. Puede ingresar, digamos, en la semana 1 y va a poder ver las actividades correspondientes a esta semana, ¿cierto? Eh, Además de una serie de recursos que les recomiendo que lo descarguen, lo vean, ¿cierto? Y aquellos aspectos me vayan preguntando, ¿sí? Inclusive hay ejercicios, digamos, aspectos que complementan lo que hay que hacer en esa semana. Por supuesto que esta parte no es obligatoria, pero es altamente recomendable. Asimismo, les comento que todo objeto de aprendizaje tiene al final, vean que aquí está semana 1, voy a cambiar aquí a ver como estudiante. Entonces, vean que aquí está la semana 1, está la semana 2 y siempre debajo de las 2 semanas van a encontrar recursos en video. Estos videos, muchachos, les recomiendo ampliamente que los vean, ¿sí? Son videos especialmente realizados con una secuencia muy bien establecida, ¿sí? De todas las actividades, bueno, de todo el contenido, en este caso de las competencias a desarrollar, ¿ok? Asimismo, ya saben que está el texto guía, ¿no? El texto guía tiene la opción de libro interactivo a través de Google Chrome o si lo quieren, puedes descargar en PDF, ¿sí? Yo por lo menos aquí lo tengo en PDF, se los muestro, ¿cierto? Aquí está el libro en PDF, ¿cierto? Entonces, como ustedes quieran. ¿Qué es lo importante del libro de texto? Importante para que lo tengan en cuenta, que hay hipervínculos, ¿cierto? Usted le da un hipervínculo y listo, y él se va a esa dirección. Adicionalmente a ello, los ejercicios tienen documentos de Excel que puedes descargar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este ejercicio general capítulo 1, le puedo dar clic y me dice, bueno, en este caso lo abre a través de Firefox, le digo que sí y abre lo que sería Firefox y me muestra esto, ¿ok? O sea, que si quiero descargar el archivo. Entonces yo lo puedo descargar normalito, un Excel absolutamente normal y le digo abrir. ¿Ok? Y entonces aquí estaría el archivo correspondiente, por ejemplo, a este problema. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que este libro, ¿cierto? No es solamente de leer, ¿no? Es un libro en donde usted puede descargar, ¿no? Ejemplos, usted descarga la base de datos y puede trabajar con ella. No tengo que estar copiando y pegando, no. O sea, yo simplemente descargo el archivo y trabajo con él. Entonces lo puedo hacer en ese caso. Entonces, mi recomendación, pues, vamos a utilizar mucho este libro, tanto su orientación como su guía al respecto. Bien, ya va un minutico que tenemos aquí.
Ok. Sí, no, tenía otra situación aquí. Bueno, voy a cerrar esta parte. Entonces, importante muchachos, el texto guía, vamos a seguir los lineamientos del texto guía durante todo este núcleo. Asimismo, dentro de cada objeto de aprendizaje, pues está lo que es la parte material ABA y pues mi recomendación es que siempre vean lo que es el árbol conceptual, ¿no? Aunque tenemos el texto guía, pero igual el árbol conceptual trae cierta información de mucha importancia y la sección de la problemática. Como se habrán dado cuenta, el día de hoy comenzó el de primer debate, ¿cierto? Aquí está, primer debate correspondiente al del 7 al 10 de junio, ¿ok? Entonces, en este debate dice, observa atentamente la problemática del objeto de aprendizaje 1, ¿sí? Estamos hablando del material ABA, del objeto de aprendizaje 1, problemática, entonces estaríamos hablando de esta situación. Entonces, durante el primer día de debate, debe identificarse claramente el problema que se presenta en la empresa descrita. O sea, usted debe escribir, ¿cierto? En el primer día, okay, cuál es el problema de verdad que está planteando la empresa en ese caso. Y a partir del segundo día, ya no se responde esta pregunta, sino que más bien las que se vayan planteando, ¿no? Aquellos que ya hayan visto la problemática, pues verán que puedo descargar un archivo Excel, ¿ok? Puedo descargar un archivo Excel. Y además, cuando me doy al link, veo una serie de inquietudes. Voy a silenciar a Viviana, ¿ok? Eh, Viviana colocó ahí a una cantante. Bien, entonces, y como verán, la misma problemática también tiene una serie de preguntas que puede usted abordar en el debate. ¿Sí? Yo también voy a participar en el debate, ¿cierto? Mi participación a veces es un poco, algunos a veces hasta se molestan, es un poco, digamos, invitándolo a que justifiquen, argumenten, ¿cierto? Su punto de vista. ¿No? Entonces, recuerden muy bien, muchachos, los debates no es, estoy de acuerdo contigo, no, ¿ok? Los debates son aportes que generen valor, ¿cierto? O sea, debe generar un aporte que genere valor en función a lo que vaya viendo, ¿no? Del libro, lo que vaya viendo de los videos o inclusive experiencia suya, si en el caso laboral, ¿ok? Puede incluirla allí, pero debe generar aportes, o sea, debe, digamos, escribir, ¿ok? Aportes que generen valor. ¿Ok? Entonces, para que tengan eso allí en cuenta. Nada de que estoy de acuerdo contigo, que me parece muy bien lo que hiciste, que te felicito. O sea, está muy bien la motivación, pero la verdad, o sea, la idea en este caso es debatir. ¿Eh? Inclusive pueden refutar. Mucha gente piensa que refutar es malo, ¿no? Por lo menos cuando dicen, mira, la verdad yo no estoy de acuerdo contigo, entonces por esto, por esto y por esto. Entonces mucha gente, ay, mira, que me está diciendo esto. No, no, no. O sea, estamos en un debate y es muy normal, ¿ok? Que ciertos puntos de vista simplemente digan, oye, no estoy de acuerdo contigo por este tipo de argumentos. ¿Ok? Entonces eso es algo muy normal. De hecho, mi participación es así. Usualmente mi participación es, ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? ¿Por qué dices eso? ¿En qué te fundamentas tú para decir eso? Entonces, claro, mucha gente a veces lo ve como un ataque, pero no es un ataque, es simplemente tratando de que ustedes también argumenten, ¿ok? Y también justifiquen y en función a las interrogantes que están planteando, ¿ok? Entonces, chicos, el debate ya está abierto desde hoy hasta el 10. ¿Eh? Generen aportes de valor en función a la problemática ¿eh? Y, por supuesto, digamos, alimentenlo con su experiencia laboral, ¿ok?
Como verán, como ya saben, todos los debates y los trabajos tienen rúbricas, ¿ok? Entonces, voy a entrar aquí nada más porque hoy es el primer día. Entramos a la rúbrica para que ustedes vean qué es lo que se va a evaluar en, en este debate, ¿cierto? Entonces, aquí está. Vean que en el debate se va a evaluar participación continua. Entonces, si yo voy a nada más a entrar el domingo y voy a hacer 7 debates, pues es triste, señor, pero hay que tener participación continua. ¿Ok? Algunos a veces se molestan y dicen que ¿por qué? Porque la idea de un debate es conocer lo que sus compañeros, ¿okay? Digamos, están diciendo y en función a eso discutir, discernir, ¿cierto? Y establecer sus opiniones. ¿Okay? Eh, no veo por dónde entro para ver el tema de la empresa. Es que el tema de la empresa, Catherine, es la problemática. O sea, la problemática es un caso. Sí, la problemática es un caso, digamos, de tipo empresarial y en donde ustedes tienen que identificar, bueno, pero ¿cuál es la inquietud? ¿Cuál es el problema que se está presentando allí? ¿Okay? Esa es la idea. Natalia me dice que no se visualiza la pantalla de la rúbrica, ¿no se ve? Yo la estoy viendo aquí, vamos a ver. Profe, no, no nos deja ver. Está solamente en la estadística para gerentes, ahí se quedó hace ratico. Mm, vamos a ver, aquí pasa para acá y aquí volvió. ¿Y ahora? Ahora sí nos deja ver. Sí, hay veces que esto pasa, entonces hay que tenerle cuidadito allí. Bien, entonces, claro, esta es la rúbrica, ¿cierto? Que está ahí disponible, la pueden consultar. Entonces, como verán, participación continua, coherencia, contenido y referencias, ¿no? Esta parte de referencias, digamos, hay veces, si yo hablo en función de mi experiencia, yo puedo decir, ¿no? En función de mi experiencia, tal cosa. Si yo es que estoy tomando la información, por ejemplo, en Internet, yo puedo decir, miren, según esta página de Internet salió esto, ¿ok? O si me estoy basando en un libro o en las ramas, en este caso, del árbol conceptual. O sea, la idea de la referencia es que ustedes puedan digamos, exponer la situación y decir de dónde obtuvieron la información que están diciendo. ¿Ok? Pero tranquilos que aquí no hay normas APA, no hay nada de eso. O sea, la idea de un debate precisamente es que sea lo más informal posible. ¿Ok? Y los comentarios de valor a compañeros. O sea, es necesario en función a los aportes de cada uno de ustedes, que ustedes también ingresen y realicen aportes a sus compañeros de trabajo, okay, a sus compañeros de estudio. Entonces es necesario que hagan ese tipo de comentarios. Okay. Entonces ya saben, estas son las, digamos, eh, los tópicos que son evaluados usualmente en los debates, ¿cierto? Vamos a ver, Catherine. Dice, uno elige la empresa, uno elige una empresa. Veamos. Entonces, claro, él comienza diciendo, Carlos, mírate los datos de una empresa. Yo, claro que sí, está muy interesante. Entonces, lo que debemos hacer, no son muchas empresas medianas del sector Antioquia. ¿Eh? Entonces, claro, la idea es que tú, o sea, vayan leyendo lo que es la situación problemática, ¿no? Y vean que aquí ya Carlos empieza a hablar de la empresa que se llama Verdura Pura, ¿no? Que es nuestra empresa ubicada en Guarne, ¿no? Y entonces en función a eso está la situación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que con la lectura usted identifique, listo, identificar el problema que se presenta en la empresa descrita. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la intención. ¿Okay? Que usted lea esto e identifique, bueno, pero ¿cuál es el problema que ellos tienen? Pues, entonces, listo, esa es parte de la participación. Pero ya después, eso es solamente el primer día, porque ya después hay que enfocarse en estas inquietudes, ¿eh? O
en lo que yo puedo extraer de los datos, porque recuerden que esta problemática tiene unos datos, ¿ok? Unos datos de Excel que yo los puedo descargar, ¿sí? Yo aquí puedo descargar los archivos, el documento de Excel que me saldría este archivo que tengo acá, que es precisamente el que vamos a trabajar hoy, pero digamos de un punto de vista genérico, ¿ok? Bien. Hasta allí vamos bien. Sabemos entonces lo que hay que hacer en el debate. Sí, profe, ya quedó más claro. Listo. Igual, como ya saben ustedes, aquí foro y debates, saben que aquí está la sesión de dudas e inquietudes, foro de dudas e inquietudes, y háganla en cualquier momento, ¿ok? Ya ustedes saben que aquí en el CEIPA tenemos 24 horas para responder las inquietudes y bueno, de mi parte me considero una persona que sí respondo bastante ágil, así que por favor canalicen todas las dudas e inquietudes por allí, ¿ok? Por la sección de dudas e inquietudes, ¿cierto? Entonces siempre, no lo hagan por correo porque hay momentos en donde uno no responde los correos, tarda más tiempo y además el problema del correo es que solamente queda la comunicación entre nosotros, más cuando se hace por acá, todos los participantes podemos ver la inquietud y todos podemos ver también la respuesta del profesor. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia, hagan siempre las dudas, canalicen las dudas por aquí. Bueno, también tenemos lo que es el trabajo. El trabajo en particular, aquí tengo que salirme de esto. Vamos a ver aquí los trabajos. Hay 4 trabajos, ¿cierto? Tenemos el fruto, tenemos fruto 2, tenemos el trabajo de aplicación en la primera entrega y la segunda entrega del trabajo de aplicación. Como ya saben, para poder visualizar esto, deben estar registrados en un grupo. Entonces, aquellas personas que todavía no tengan grupo, ya saben, hay que ser ágiles en eso para que puedan ver esta actividad. Por lo menos aquí tenemos el primer fruto. Vamos a verlo rapidito. ¿No? Entonces, claro, te dice que debes descargar este documento de Word y pues entonces revisar qué es lo que solicita, ¿no? Podemos verlo, vamos a verlo allí como que rápido. Corresponde también a la problemática y corresponde en hacer un análisis de tipo descriptivo, ¿cierto? Un análisis descriptivo en donde tenga que hacer pues determinadas allí reflexiones, contestar esas preguntas, ¿no? Y también de la parte de las toneladas de verduras solicitadas por mes y esa parte, ¿okay? Entonces, como verán, el fruto 1 también corresponde a la problemática. Entonces, claro, tanto el debate como el fruto corresponden de la misma actividad. Entonces, para que tengan eso allí en cuenta. Asimismo, como todas las demás, como todos los demás núcleos, hay una rúbrica, ¿ok? Y la pueden ver a continuación. ¿Están viendo la rúbrica ahorita del trabajo? Sí, señor. Listo. Como verán, esta rúbrica es bien grande, ¿ok? Entonces, véanla bien, vean qué tipo de información es lo que están pidiendo, ¿no? Para que cuando vayan a desarrollar el primer fruto, vean, mira, tengo que hacer un análisis descriptivo así, tengo que hacer una tabla cruzada así, tengo que hacer esto así, ¿ok? Para que ya, digamos, vayan concientizando todas las actividades que hay que hacer en el trabajo. Listo. ¿Alguna pregunta por acá?
Bueno, entonces ya saben, ah, otra parte muy importante, muchachos, es la sección de noticias. La sección de noticias es el espacio donde yo me comunico con ustedes, ¿cierto? Y ese espacio, pues yo lo uso bastante. Lo uso pues precisamente para mandarle la información. Trato de mandarle la información por semana de qué es lo que hay que realizar. Fíjense que en esta oportunidad le dije que hay que ver los recursos en video. Eh, Les recomiendo lo que es la parte del videoblog y, o sea, los recursos en video. Vean que le coloqué aquí del video 1 al 19 para esta semana. Ya para la segunda semana sí sería del video 20 al 30. Y bueno, claro, revisar todo lo que es la parte del material ABA y toda esa parte, ¿cierto? Bueno, chicos, hasta allí vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? Estadística. ¿Ninguna Profe, pregunta? no, Dígame. no por el momento. ¿Perdón? Profe, yo te puedo hacer una pregunta. Dígame, Julián. Lo que pasa es que el horario me parece un poquito temprano. No sé qué posibilidades haya de que las videoconferencias sean por ahí a las 8, no sé, de pronto todos hablándolo, que todos nos cuadremos. Sí, tú puedes, obviamente, y el resto pueden. Sí, por lo menos yo no recomiendo que sea tan tarde porque precisamente como es jueves, después pues hay gente que trabaja, entonces a veces cuando se hace muy tarde, entonces, ay, tengo que irme al trabajo, tengo que dormir, pues. No, más o Profe, menos por ahí a las profe, 8, mientras uno va pero sí llegando y sería todo. como, bueno, qué pena, yo ahí me meto, pero sí de pronto como socializarlo porque somos varios los que nos interesa estar en estos chats y realmente a las 7 de la noche, yo sé que somos varios. Por ejemplo, yo llego, acabé apenas de poder entrar, entonces, o 7:30 al menos, pues que uno le dé para no llegar tan tarde. Cualquier hora que uno se pierda de estos chats es un embolate. Es súper Muchas personas importante. No, pero trabajando. al menos a las 7:30 entonces, pues como así cuadrar todo así a las 7:30, porque el pico y placa, pues muchos tardaron una galerita de media horita al menos para llegar. Listo. Sí, pues sí es posible. Bien, yo creo que a las 7:30 sí se puede, ¿no? De todas Listo, pues sí, maneras, sí. es un poquito más tarde, sí. A esa hora está bien, profe. Ok, Muchas gracias. vale, listo. Bien, vamos a modificar eso ahorita, lo modificaré mañana. De todas maneras, siempre recuerden que de mi parte yo grabo las videoconferencias, ¿ok? Yo siempre trato de grabarlas y colocarlas para todos aquellos que tengan. De hecho, esta parte de estadística, digamos, pues yo reconozco que a veces es un poquito compleja y pues a veces lo que uno ve es necesario verla en la grabación, ¿no? O sea, como decía una chica, una alumna decía, stop, replay, o sea, avanzar, retroceder. Entonces, igual, o sea, digamos, hay veces que uno va viendo cómo son las actividades. Bueno, muchachos, entonces veamos, hoy en particular quiero enfocarme en el tema, ¿no? Porque sí creo que precisamente el tema de hoy es uno de los más importantes porque a partir de aquí genera el fundamento que vamos a utilizar en las próximas 7 semanas. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Entonces, vamos a ver. Voy a ir al nivel del libro. Tranquilos que no voy a ir uno por uno, sino que vamos a ir hablando poco a poco. Para este primer objeto de aprendizaje corresponde algo que se llama estadística descriptiva. Su nombre lo dice, estadística descriptiva. La idea es describir, ¿okay? Resumir, presentar, o sea, los resultados obtenidos a través de una base de datos, ¿ok? Muy grande. Entonces, ¿qué pasa? A través digamos, de esta sesión, yo necesito
Yo necesito resumir información. ¿Ok? Eso antes, en el siglo XX, se hacía a mano. O sea, yo tenía que ponerme a contar, ¿cierto? A usar calculadora. ¿Eh? Pero ya ahora tenemos Excel. Entonces, eso es una gran ventaja, ¿cierto? El detalle de Excel es que hay que manejar Excel. ¿Ok? Entonces, allí yo sí les recomiendo, pues aquellos que lo manejan no van a tener ningún problema aquí. ¿Sí? Ahora, aquellos que no lo manejen, entonces hay que ser un poco más juiciosos, digamos, en ver los videos, ¿ok? Practicar y toda esa parte. Porque aquí en estadística se usa Excel para todo, ¿ok? Entonces, tengan eso en cuenta. ¿Sí? De hecho, debe estar por salir, si no es esta semana, debe ser la próxima, unos cursos que el CEIPA da para los estudiantes, ¿sí? Son cursos virtuales de Excel. Entonces, mi recomendación es que cuando se haga la convocatoria, pues aquellos que tengan dificultades con Excel se inscriban. ¿Okay? Háganlo porque de verdad que vale la pena, sobre todo para este núcleo y posteriormente para el de métodos cuantitativos también. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención, muchachos? La intención siempre será, siempre, resumir los datos, ¿ok? Siempre la finalidad es resumir los datos. Para ello, yo tengo que usar técnicas para contar, para sumar, para promediar, ¿cierto? O sea, una cantidad de aspectos, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos dejar claro es que una cosa es la población y otra cosa es la muestra. ¿Okay? Cuando yo voy a estudiar algo, yo quisiera siempre, oye, tener acceso a toda la población completa. Y cuando hablo de población, yo no estoy diciendo que sean número de personas. Puede ser número de cualquier cosa. O sea, digamos, puede ser número de vehículos en Antioquia. ¿Ves? Eso es una población. Pero también puede ser número de vehículos en Envigado. Eso puede ser también otra población. O sea, la población va a depender de qué, o sea, digamos, de qué tan grande o específico lo desea usted. Pero al final corresponde al conjunto de los elementos de interés, o sea, todos aquellos que tengan una característica en común. ¿Sí? Y cuando yo les digo que tenga una característica en común, ¿qué significa? Bueno, puede ser, por ejemplo, vehículos en Envigado. Bueno, ya está, son vehículos y además están en Envigado. Eso son características en común. Personas profesionales, listo, o sea, tiene que ser individuo y además profesional. Entonces, claro, eso te da una idea de la población. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú defines la población, resulta que estudiarla o analizarla puede ser muy complicado. Entonces tú tienes que caer, tienes que derivar en un subconjunto o un pedazo de la población, ¿no? Y ese pedazo se llama muestra. La muestra viene siendo un pedazo de la población. Pero con mucho cuidado, muchachos, y esta parte es importante. La muestra no solo es un pedazo de la población, sino que es un pedazo o es un subconjunto representativo. Esa palabrita es muy importante. ¿Alguien me puede decir qué es representativo? ¿Qué significa esa palabrita de representatividad? Que sean bastantes. No. Algo puede ser representativo, no tiene que ser muy grande. O que me puedan representar una cualidad, no. O un dato determinado. Que te pueda representar no una, sino varias cualidades. ¿Ven? Porque, ¿qué pasa? Y fíjense algo, la representatividad en la calle, y lo que dice Luisa es algo tan normal que ustedes ni se imaginan. La gente cree que representatividad es
muchos datos, mucha gente, ¿ok? Creen que eso es representatividad y no. ¿Ok? La representatividad tiene que ver con que tomen las características de la población. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, elecciones. Digamos que yo voy a preguntar por quién va a votar, usted, ¿cierto? Pero entonces, bueno, yo encuesto a mucha gente. Yo encuesto a bastante gente. Pero a toda la gente la entrevisto aquí en Sabaneta. ¿Qué pasa allí? Y estamos hablando de votaciones presidenciales. ¿Qué pasa si toda la gente que yo entrevisto y le pregunto lo hago solamente en Sabaneta? Pues puede no tener una muestra muy amplia o un dato muy amplio. Ah, pero es un dato, son datos veraces. Te va a dar la realidad de un país completo. No, ¿Por qué? pues por lo mismo, porque esa es solo una muestra de todo, pues de una población más grande, pues así lo entiendo yo. No lo podría solamente tomar con certeza solamente de Sabaneta o buscar el dato, pues el dato más asertivo, porque esa sería solo una muestra de esa población N que tenemos. Pues no, ok. Ajá, pero fíjate algo, Luisa, fíjate algo. La población es Colombia. ¿Ves? La población es Colombia, completa. ¿Mm? Ahora, Sí. yo debo estar consciente de que es imposible preguntarle a toda Colombia. ¿Entiendes? O sea, financieramente hacer una encuesta a toda Colombia es imposible hacerlo. ¿Eh? Por eso que las elecciones al final, tú siempre vas a tener la duda hasta el final. ¿Cierto? Porque, o sea, es imposible. Todas las encuestas que tú ves por televisión, es imposible preguntarle a toda Colombia. Entonces, como es imposible, yo caigo o tengo que, digamos, utilizar una muestra, ¿no? Como un pedazo de la población. Ahora bien, ese pedazo yo debo tratar que sea lo más representativa posible. ¿Y qué significa eso? Que tenga de todo un poquito. ¿Ve? O sea, debo tratar de que esa población, perdón, de que esa muestra tenga de todo un poquito de Colombia. ¿Ok? Que no sea solamente la perspectiva de Sabaneta. ¿Eh? Sino que también tenga, oye, la perspectiva de Cali, la perspectiva de Barranquilla, la perspectiva de Bogotá, la perspectiva de... ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de representatividad, no estamos hablando de que existan muchos datos. Estamos hablando de que esos datos deben estar seleccionados, ¿sí? O estructurados de tal manera que, oye, te dé una visión de Colombia, ¿ok? Y no una visión sesgada a lo que diría un determinado municipio, ¿ok? Entonces, esa parte es muy importante y ustedes no se imaginan la cantidad de empresas que cometen esos errores, ¿no? Que creen que por el hecho de yo preguntarle a mucha gente, ya yo tengo representatividad allí. Y no es así, no es suficiente preguntarle a mucha gente. Tú también tienes que agarrar y, digamos, estructurar la información de tal manera que se parezca a la población. Miren, hay un profesor, amigo mío, que daba un ejemplo y decía, mira, si la población fuera un ser humano, ¿no? Entonces la muestra debe ser un ser humano pequeñito. O sea, en pocas palabras, la muestra no puede ser un brazo. ¿Eh? La muestra no puede ser un pie, porque eso no es representativo. La muestra tiene que ser de todo un poquito. Entonces, claro, debe tener un poquito de una mano, un poquito de un pie, okay, un poquito de la cabeza. ¿Eh? Entonces, claro, debe tener de todo un poco. Si tú quieres hacer una muestra de un país completo, entonces tú
tienes que contemplar de todo un poquito, ¿ok? De los municipios, de las ciudades, ¿cierto? Y tienes que hacerlo. ¿Mm? Muy bien, chévere. Entonces, importante que ya sepan la diferencia entre población y muestra. Población es macro, muestra ya es lo específico. En el siglo XX, como las computadoras eran muy limitadas, casi todo se hacía con muestras, ¿ok? Pero ya ahora, en el siglo XXI, yo puedo tener acceso a toda la información, ¿eh? Por ejemplo, este archivo que vamos a trabajar. Este archivo, vean la cantidad de datos que tiene. Tiene 305.000 registros, ¿eh? Entonces, eso era algo a veces impensable en el siglo XX, pero ya ahora no. Entonces, digamos, lo puedo usar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? Población dependerá de mi estudio, ¿no? Pero es siempre todo el grupo grande, ¿no? De lo que yo quiera estudiar. Y la muestra va a ser un pedazo de esa población. Luego vamos con las variables, ¿sí? Aquí viene una parte importante, muchachos, ¿no? Y tiene que ver con Excel. Excel es lo que llamamos una hoja de cálculo, ¿ok? ¿Y la hoja de cálculo qué significa? Bueno, la hoja de cálculo tiene digamos, dos caracteres, o sea, dos complementos, sí, dos complementos, vamos a decirle así. Por un lado tengo las filas y por otro lado tengo las columnas, ¿ok? ¿Están viendo el archivo Excel, sí? Sí, señor. Listo. Entonces, las filas me reflejan los individuos, ¿sí? Como o sea, los individuos como tal. Fíjense que los individuos pueden ser personas, pero también puede ser país, puede ser tipo de producto, o sea, O sea, dependiendo los de... datos como tal. El dato es lo que está adentro, ¿ve? Eso es lo que se llama ya el dato o el registro, ¿ve? Pero la fila completa te está dando una información de un sujeto, ¿eh? De un individuo como tal. ¿Eh? Mientras que las columnas te dicen las variables, las características de ese sujeto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo digo, mira, toda esta columna corresponde a un tipo de cliente, de Brasil, ¿ok? Pero al final, toda esta fila es un cliente, es un cliente como tal. Ahora, ese cliente tiene una serie de características. ¿Cuáles características? Ah, bueno, tiene un país, tiene una ciudad, tiene un año, unos meses, ciudad de destino, duración, ¿ok? Todas las variables que se colocan en las columnas vienen siendo características de ese sujeto que está aquí, ¿ok? Entonces, las filas son sujetos, individuos, ¿ok? O unidades de estudio. A lo mejor yo estoy estudiando, no sé, estoy estudiando vehículo. Entonces, bueno, cada fila es un vehículo, ¿eh? O cada fila es, digamos, un profesional, ¿eh? O sea, o son tigres, o son, bueno, o sea, dependiendo de lo que yo esté estudiando. Pero cada fila es un sujeto, mientras que cada columna son variables, ¿ok? ¿Y qué son las variables? Son las características al ser evaluada al ser evaluada por cada sujeto. ¿Sí? Entonces, claro, estas son las características de ese sujeto. Ah, el país es Colombia, la ciudad es Cartagena, o sea, el año, el mes, la ciudad de destino, si es un tipo de cliente frecuente, muy frecuente, el ingreso, el costo. Son las características de ese individuo. ¿Ok? Y lo de adentro son los datos o los registros. O sea, esta información Cartagena, esta información 7, es una información de un registro, de un dato. ¿Ok? Entonces, esa parte es muy importante para comprender lo que es Excel. Excel siempre
tiene esa estructura. Filas, individuos, ¿no? Y columnas variables. ¿Ok? Y la unión de individuos con variables te generan los datos. ¿Ok? Entonces todo esto sería los datos como tal. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta allí, muchachos? Sí, profe. Bien. Igual, ya saben, cualquier inquietud, pues me detienen en el momento, ¿sí? Bueno, como aquí tal cual lo comenta, hay muchos tipos de variables y es importantísimo en esta sesión que todos estemos claros, por lo menos de la clasificación más importante de las variables, que son variables cualitativas y variables cuantitativas. Su nombre lo dice, las cualitativas expresan una cualidad, ¿sí? Que no es numerable, mientras que las cuantitativas siempre se expresan en escala numérica. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, aquí podemos ver, ¿cierto? Véanlo, por ejemplo, ¿cuáles serían las cualitativas? Las cualitativas. Las variables. Pues las cualitativas me daría a mí las descripciones, las características, entonces sería que son las ciudades de destino. Mm. Bien, recuerden que estamos hablando de tipos de variables, ¿cierto? Entonces las variables son las columnas, ¿ok? Entonces, Profe, tiene que ser tipo. Frecuente, Ajá. muy poco frecuente. No. pero cuidado, estamos hablando de las columnas, ¿ok? Que serían las variables cualitativas. De todas esas columnas, ¿cuáles son variables cualitativas? Ciudad de destino, tipo de cliente, Muy bien. Ciudad de destino, por ejemplo, ¿ok? Lo puedo tipo marcar de aquí. cliente. Tipo de cliente, una variable cualitativa, ¿ve? Porque ahí no hay número, o sea, está expresando una cualidad. Ciudad, La ciudad, Ciudad el también. país, ¿cierto? El ciudad, mes, país. Y el mes. El mes. Ujú, Ujú. ok. Ahora bien, las variables cuantitativas son aquellas que son totalmente numéricas. Entonces, aquí están. ¿Ves? Estas tres son variables cuantitativas, aunque la duración también, ¿cierto? Pero bueno, entonces el año, ¿qué sería? Que tiene también dos números, pero en fecha. Bien, esa parte es importante. Este año viene siendo una variable cualitativa también, ¿ves? Porque, o sea, aunque está mal dicho, porque ahí dice año, debería ser más bien fecha, Número. ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Pero cuando tú ingresas, fíjate cómo está aquí en Excel, ¿sí? Pero cómo está Numérico. expresado acá. Numérico. Entonces, esto es más que todo Activa. cultura general, ¿sí? Esto es más que todo cultura general. Para Excel, la fecha es un número, ¿eh? La fecha es un número, la cual Ujú. tú puedes ajustar según lo que tú quieras. Puedes poner una fecha corta, ¿eh? Y vean cómo cambia. Estas son formas de visualización. Puedes poner la fecha larga. Y si la pongo como general, vean lo que pasa, sale un número, ¿eh? Entonces, para Excel, las fechas son números, ¿eh? Que los coloca en formato fecha, ¿eh? Pero para mí, o sea, para nosotros, igual es una variable cualitativa, ¿eh? Porque eso es una fecha, pues, ¿eh? Aunque Excel lo contempla como Cuantitativo. cualitativa, Cualitativa. sí, es cualitativa porque es una fecha, ¿sí? Una cualidad. Sí. Listo. ¿Ok? Bien. Calidad, quejas, pues son variables de tipo Cualitativo. cualitativas, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. Ahora bien, listo. Una vez que ya sabemos la diferencia entre cualitativa y cuantitativa, no hay ningún problema. Pero dentro de las cualitativas tiene una segmentación, ¿no? Entonces, aquí vamos con las variables cualitativas. Resulta que hay una pequeña segmentación entre ellas. Vamos a ver. Aquí. No, estos son más que todo ejemplos.
Las que son continuas. Sí, exacto. Entonces, las cualitativas tienen una clasificación interna, que son las siguientes: nominales y ordinales. ¿Ok? Entonces, aquí empieza lo que son cualitativas ordinales y cualitativas nominales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Atención. Las cualitativas son, si no hay orden, entonces son cualitativas nominales. Pero si existe un orden o una jerarquía, ¿no? Existe una escala y se llama escala ordinal. ¿Ok? Entonces, este parrafito es muy importante, ¿cierto? De todas maneras, tranquilo que esto queda grabado, ¿ok? Tranquilo, no se preocupen por ello. Pero lo importante que ustedes sepan es lo siguiente: los datos como tal, las variables como tal, que son cualitativas tienen una segmentación. La segmentación es de dos: cualitativa nominal y cualitativa ordinal. ¿Ok? Cualitativa nominal y cualitativa ordinal. ¿Cierto? La nominal quiere decir que no importa el orden. ¿Ok? No existe una jerarquía como tal en esas variables. Mientras que la ordinal, allí sí hay un orden como tal de, digamos, de importancia. ¿Ok? Y ese es uno de los aspectos allí importantes. Vamos a ver. Entonces, veamos el ejemplo. Le digo aquí el ejemplito para que lo identifique. Veamos el ejemplo. País. País es un ejemplo de una variable que viene siendo cualitativa, ya lo dijeron, ¿verdad? Pero además no hay una jerarquía. Yo no puedo decir que Chile es primero y después viene Colombia y después viene Brasil. Allí simplemente no hay una jerarquía como tal. ¿Ok? Igual con la ciudad. Yo no puedo decir que no, que primero viene Cartagena y después viene Medellín. No, yo no puedo decir eso. O sea, no existe una jerarquía allí como tal. ¿Sí? Pero cuando me voy a este caso, tipo de cliente, vean qué ocurre. Sigue siendo cualitativa, pero pónganse a ver. Oye, poco frecuente, frecuente, muy frecuente. ¿Ok? Entonces ya allí existe, allí empieza a aparecer una jerarquía natural, ¿cierto? De las cosas. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre país y tipo de cliente. Para país no importa el orden, ¿ve? O sea, puedes usar orden alfabético si tú quieres, no hay ningún problema. Pero para el tipo de cliente allí sí importa, ¿eh? Allí sí importa porque resulta que, oye, primero viene, puede ser un orden del menor a mayor o de mayor a menor, como quieran, pero tiene que haber un orden, ¿eh? Tiene que existir un orden. Entonces, veámoslo en este caso, vean. O sea, yo debe comenzar, por ejemplo, en poco frecuente, ¿sí? O sea, muy poco frecuente, frecuente, o sea, promedio, frecuente, muy frecuente. Entonces, tiene que existir una jerarquía. Y ya el orden no es alfabético, sino es cuestión de esa jerarquía. ¿Eh? Véanlo aquí también en la calidad. La calidad también. La calidad hay una. Profe, muéstrenos la hojita de cálculo. Sí, porfa, es que no se ve.
No se ve el Excel. ¿No se ve el La Excel? No. No, Ay, Dios mío, ¿pero qué le pasa a esto, pues? Ah, y yo hablando aquí. aquí no estamos imaginando una Nos hoja. estamos imaginando. No, pero por Dios. Ay, no, mira eso. Vuelva y empiece. Ahí está el Excel. ¿Ya lo ven? Ok. Sí, profe, ya sí. Ya, Ay, pero ya. por Dios. No. Bueno, no sé qué le De pasa vuelta. a esto. Y hay que ver la grabación cómo quedará, porque, o sea, de verdad que en teoría me Me saldría. quedo con la hoja ahí del libro. Ah, imagínense. Bueno, entonces, importante, muchachos. Mira, aquí le voy a poner algo aquí rapidito para que lo vean. No, está bien. Entonces, importante. Las variables son dos, cualitativas, cuantitativas, ¿cierto? Dentro de las cualitativas se puede O sea, segmentar nominal. en nominal y ordinal, ¿cierto? Y la nominal son aquellas en donde no existe una jerarquía. Yo no puedo decir, por ejemplo, que un país es mejor que otro. ¿Eh? O sea, simplemente no existe como tal la jerarquía. Mientras que una ordinal, allí sí existe una jerarquía. ¿Eh? Entonces, vamos a verlo aquí. Aquí se los muestro aquí rapidito para que lo vean, ¿no? Entonces, claro, tengo los cuantitativos y los cualitativos. Y aquí tengo cualitativa, ¿no? Que puede ser, claro, muchas variables cualitativas, pero se segmentan en nominales. Si sus valores no se pueden ordenar, no existe una jerarquía. Entonces, claro, tenemos sexo, tenemos grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, pero también hay países, ¿ok? Hay muchas variables que son nominales. Y esas tienen que diferenciarse, y eso es muy importante, de las ordinales. Las ordinales significa que sí se pueden ordenar. ¿Y cómo se ordena eso? Bueno, por ejemplo, cuando tú preguntas el grado de satisfacción, ¿sí? Bueno, regular, malo, ¿sí? Cada vez que tú haces esas preguntas, tú estás estableciendo jerarquías. Entonces, sigue siendo cualitativa, pero estás haciendo jerarquías. Entonces, eso es lo que diferencia países, por ejemplo, de tipo de cliente. ¿Ok? Ahí está el Excel, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces eso es lo que diferencia a país de tipo de cliente, ¿no? Claro, Excel es una máquina y Excel no te lo va a ordenar. Debe ser tú el que debe ordenarlo. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí Excel te lo pone como buena, mala, regular, porque Excel no sabe, ¿no? Que primero viene buena, luego regular y después mala. O primero mala, luego regular y después buena. ¿Sí? Pero existe un orden. ¿Ok? Existe. Y por eso que se llama ordinal. ¿Sí? Entonces, muy importante eso, porque cuando a ustedes les toque hacer el resumen de las bases de datos y analizar los datos, cada vez que tú te encuentres una variable ordinal, debes mantener el orden, ¿ok? Tienes que hacerlo. ¿Eh? Jamás hagas una tabla o un gráfico en donde, ay, pones la buena primero, luego la mala y después la regular. No, no puedes hacer eso. ¿Eh? Tiene que existir un orden, una jerarquía. ¿Eh? Y tienes que, digamos, cumplirla, ¿no? Para tenerla allí en cuenta. Bien, eso por el lado de las variables cualitativas. Mientras que por el lado de la variable cuantitativa, yo tengo también una segmentación. La segmentación son variables continuas y variables discretas. Esa parte también la veremos mucho aquí en estadística. ¿Ok?
Entonces, súper importante que ya ustedes manejen esas dos terminologías. Primera terminología, cualitativa nominal, cualitativa ordinal. Esa es la primera. Y la segunda terminología, cuantitativa continua, cuantitativa discreta. ¿Ok? Su definición muy sencilla, la continua puede generar cualquier valor dentro del intervalo. Entonces, por ejemplo, la estatura es una variable continua. ¿Eh? Porque lo que pasa, o sea, usualmente son decimales. Cada vez que existan decimales, es una variable continua, porque puede dar cualquier valor. El tiempo de realizar una transacción bancaria, la presión de aire en caucho, o sea, al final, digamos, hay mucha información que tenga decimales. Son variables de tipo continuo. ¿Sí? Ajá, Juliana, ¿qué estás comiendo? Bien, unas papitas ahí. Bien, y la variable discreta viene siendo ya aquellas variables en donde se cuentan, ¿sí? Se contabilizan. Por ejemplo, el número de personas, número de hijos, número de habitaciones, número de animales, ¿okay? Pero ya tú los cuentas. ¿Okay? Entonces, al contarlo, ya estamos hablando de una variable de tipo discreta. Siguen siendo continuas, perdón, siguen siendo cuantitativas, pero cuantitativa continua, cuantitativa discreta. ¿Okay? Es la diferencia. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, la duración, así como está, es una variable discreta, ¿ve? Como tal. Sí. Y el ingreso y los costos y la utilidad, pues, bueno, aquí salen decimales, aunque no se cumple, ¿no? Fíjense que sale como 00, esas cosas. Ahí siguen siendo discretas. Pero ya cuando hablamos usualmente de moneda, ¿no? Las tomamos como continua porque uno no sabe, ¿no? O sea, digamos, si así vemos que, oye, vemos que no hay decimal allí, pero recuerden que ¿cuántos datos eran? Uy, eran 300 y pico de mil datos. Entonces, a lo mejor existirá algún dato por ahí que tenga un decimal. Entonces, ante esa situación, yo debo tener mucho cuidado, ¿cierto? Y si no estoy seguro, pues lo mejor es contemplarla como si fuera continua, ¿ok? En caso que no sea seguro. Entonces, usualmente, todo lo que son utilidades, ingresos y todo eso, los tomo como continua porque uno no sabe cuándo vaya a aparecer algún decimal. ¿Okay? Bueno, seguimos entonces. Veamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Siempre convertir esos datos en información. ¿Okay? Yo voy a tener datos, aquellos que hayan descargado la problemática, verán que son pues, una serie de datos allí, ¿sí? Y yo les voy a recordar siempre, chicos, los datos son fríos. ¿Okay? Somos nosotros, los profesionales, los que convertimos esos datos en información. ¿Ok? Entonces mucha gente dice, no, que yo, esa computadora me arrojó eso. No, 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 te lo podrá arrojar, pero eres tú el encargado de interpretarlo y el encargado de manejar los datos, ¿no? Para saber lo que significa. El objetivo de este núcleo es que usted sea capaz de perderle el miedo a esto, ¿ok? A bases de datos como esta, ¿eh? Que mucha gente dice, no, yo no sé lo que significa eso. Pues pierda el miedo y comience a trabajar con ello y comience a analizar, ¿sí? A interpretar. Y ya esa época del analista, de la secretaria, del asistente, ya esa época pasó. Ya ahora con las computadoras usted puede analizar los datos, puede resumirlo. No necesita a alguien que le resuma y le plantee y que le dé la información un cuadrito para que entonces usted decida. No, ahora usted hace los cuadros, porque ya Excel lo hace. Entonces, ya esa época de que antes se hacía, lo tenía que hacer otra persona, ya eso está pasando. Entonces, usted
debe en este curso saber qué hacer con una base de datos como esa, ¿sí? Están viendo el Excel, ¿sí? Ya me dejaron ya con la intriga así. Entonces, siempre ver, o sea, poder trabajar este tipo de información. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces, aquí voy a ser un poco rápido. Yo sé que muchos, digamos, los que no manejen mucho Excel, tal vez lo verán así como que, pero como les digo, esto está grabado y lo pueden revisar las veces que necesiten. Además, los videos que están colocados hablan sobre la herramienta que vamos a usar a continuación, que es la herramienta que vamos a usar en todo el primer objeto de aprendizaje. ¿Okay? La herramienta que vamos a usar, muchachos, se llama tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, las tablas dinámicas es la herramienta más útil de Excel para resumir la información. ¿Okay? Entonces, bases de datos como esta, que sean horribles, grandes, inmensas, yo puedo trabajarlas con las tablas dinámicas. ¿Qué hacen las tablas dinámicas? Contar, puedo sumar, puedo promediar, ¿cierto? O sea, puedo hacer una cantidad de cosas increíble. Entonces, la intención es que ya, a partir de hoy, ya usted maneje tablas dinámicas como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Si le doy clic a la parte de las tablas dinámicas, vean qué hace él. Él agarra y automáticamente se selecciona en el rango como tal. Él selecciona todas las columnas, todos los datos, los selecciona automáticamente, solamente por darle clic allí. ¿Cierto? Claro, si hay una columna, digamos, vacía, por ejemplo, si le doy aquí, ¿no? Y le digo tabla dinámica, ¿eh? Vean que me seleccionó nada más estas tres. ¿Ok? No me seleccionó más, porque había una columna en blanco. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo vaya a hacer las tablas dinámicas. Si hay columnas en blanco, entonces ella no me lo va a seleccionar automáticamente. Lo voy a tener que seleccionar yo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, digamos que le doy tabla dinámica. ¡Tan! ¿No? Él me selecciona automáticamente, pero digamos que yo no confío en la máquina y lo quiero seleccionar yo. Entonces, yo le doy a este cuadrito, ¿verdad? Que está aquí. Y entonces yo puedo seleccionar, vean cómo el ratón se transforma cuando me posiciono sobre la letra A en esta columna. Y le doy clic y ahí se selecciona toda la columna completa. ¿Ves? Toda la columna completa. Y puedo seleccionar hasta año, ¿no? Y ahí se seleccionaron 3 columnas. Nada más esas 3. Y él me va a preguntar si lo desea una hoja nueva. Lo normal es decirle, dejar esto así y decirle que sí. Y le doy a aceptar. Entonces vean qué ocurre. Vean lo que pasó. Como seleccioné 3 columnas, entonces él me lleva a una hoja nueva donde aparecen estas 3 variables. ¿Eh? Y estas 3 son el nombre de esas 3 columnas que están allí. ¿Ok? Entonces, son esas 3 los mismos nombres. Por eso que la primera columna debe tener el nombre de la variable. Muy importante eso. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Bueno, yo aquí, vean cómo el mouse o el ratón se transforma, ¿sí? Cuando estoy acá. Entonces yo puedo mover, ¿cierto? Esos señores, si lo muevo para las filas, me sale aquí los países y yo puedo colocar este valor aquí en valores y puedo contar. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy contando cuántos registros hay en Brasil, o sea, del país de Brasil, cuántos registros hay de Chile, cuántos registros hay de Colombia. Entonces, fíjense que el total de los 3 países es 305.200,
63. Que de hecho, si yo me pongo a contar todos estos registros, me debe salir el mismo valor, 505.263. Entonces, claro, lo que quiero que ustedes vean con la tabla dinámica es que solamente con esta información ya me contó así, me contó cuántas personas, digamos, cuántos sujetos, ¿ok? Cuántos sujetos son de Brasil, cuántos sujetos son de Chile, cuántos sujetos son de Colombia. Ay, pero no quiero país, quisiera ciudad. Bueno, le coloco aquí ciudad y aquí tengo cuántas personas hay por ciudad. ¿Ve? Así de sencillo, así de rápido. ¿Eh? No tengo que ponerme a contar uno por uno. Eso es inmediato. ¿Ok? Además, yo puedo calcular inclusive un porcentaje. ¿Eh? O sea, yo puedo agarrar, por ejemplo, aquí. Vean que dupliqué la información, ¿ok? Porque, o sea, coloqué país 2 veces aquí en valores. Pero resulta que aquí yo le puedo dar clic y me sale esta opción y le puedo dar configuración campos de valor. Cuando le doy allí, yo puedo decirle mostrar valores como y le digo porcentaje del total general. Y ahí me genera un porcentaje. Entonces, ya yo puedo ver cuántas personas hay por ciudad, y bueno, cuántos sujetos hay por ciudad y a la vez qué porcentaje representa del total. Y vean que aquí siempre va a totalizar el 100%. Entonces, claro, véanlo bien, ¿cierto? Como una tabla dinámica te cuenta así, de una. O sea, te cuenta súper rápido y te da la información sin necesidad, solamente con un clic. ¿Ok? Claro, eso fue con estas 3 variables. Digamos que yo quiera con todas. Pues claro que lo puedo hacer, ¿no? Entonces yo puedo darle aquí, por ejemplo, a tabla dinámica otra vez. Insertar tabla dinámica. ¿No? Le vuelvo a dar aquí clic y selecciono todas. ¿Eh? Si selecciono todas y le digo aceptar, uy, me sale un error. Cuando ese error les aparezca, quiere decir que hay una columna que no tiene nombre. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Recuerden que yo cuando seleccioné los nombres, ¿cierto? Aparecieron acá, son estos nombres. Pero si hay una que no tiene nombre, entonces no te puede aparecer. Y como no puede aparecer, entonces Excel te arroja un error. Entonces, como vemos aquí, ay, aquí no hay nombre. Esa es la que hace falta. Entonces, debo ponerle aquí mes. Ah, ahora sí, todas tienen su nombre. Entonces, si todas tienen su nombre, todas las variables tienen su nombre, ahora sí, puedo hacer la tabla dinámica. ¿Ok? Y listo. Y le digo aceptar. Vean que ya no me aparecen las 3, ahora me aparecen todas las variables. Entonces, yo aquí puedo jugar con ellas. Por ejemplo, puedo colocar aquí país, pero quisiera saber, oye, ¿cuántos ingresos hubo por cada país? Entonces, cuando le coloco ingreso, vean que aquí me dice que él está contando, porque dice cuenta. Pero si le doy clic, le digo configuración de campo de valor, yo le digo, hey, no me cuentes, súmame, porque es una variable cuantitativa. Entonces, cuando le digo que sume, listo, ya me está sumando toda la información de las variables cuantitativas. Lo bueno de la tabla dinámica es que una vez que tú haces la primera, puedes hacer las otras súper rápido. No tienes que estar otra vez, ay, otra vez voy a hacer otra tabla dinámica, otra vez insertar tabla dinámica. No. Porque una vez que tú haces la primera, tú lo que haces es seleccionar, copiar y pegar. Entonces, una vez que haces la primera, copia, pega, y haces los cambios que consideren. Entonces, no, esta que no sea país, esta que sea por ciudad.
¿eh? Y ahí tengo la suma del ingreso por ciudad. ¿Ok? Luego voy a hacer otra. Listo. Copiar, pegar. ¿Eh? Pero esta no que sea por ciudad. No, 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 no. Vamos a hacerla en función a la calidad. ¿Eh? Entonces, aquí ve. Ya veo el ingreso que obtuvo en función a la calidad, en función a la opinión de los usuarios o de los individuos, en función a la calidad, ¿cierto? Entonces ahí lo tengo. Fíjense que aquí puedo sumar, o si no, 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 vamos a mejor a promediar. Puedo sacar un promedio. ¿Eh? Y ahí está, puedo sacar un promedio de eso. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está mal aquí, en esta tabla? ¿Mm? Profe, no es el buena, mala, regular Decimales. en el orden. Exactamente, el orden, ¿ok? Entonces, esta tabla está mal, ¿sí? Tengan siempre eso en cuenta. ¿Ve? Como es una variable ordinal, entonces yo tengo que, hey, este regular debe ir en el medio. ¿Eh? Entonces, ¿qué hago yo? Vean el ratón cuando me acerco a la parte superior, se transforma y le doy clic y lo puedo mover. ¿Eh? Y ya. Entonces, puedo mover la tabla y ahora sí me queda bien. Entonces, claro, recuerden siempre, Excel es una máquina. ¿Eh? Profe, pero ahí no aplica lo que el orden de los factores no está en el producto. Mira, no. No, porque, o sea, tienen que siempre mantener el orden cuando es jerárquico, ¿ok? O sea, es necesario. Okay, okay. Bien, y eso no es todo, muchachos. Vean que en la parte de tabla dinámica, ¿no? Yo puedo aquí aparece algo que se llama gráfico dinámico. Entonces, yo le doy clic y ya Excel, pues, me genera un gráfico en función a lo que yo desee, en función a esa tabla, ¿ok? Entonces, no sé, vamos a hacer esta así. ¿Eh? Entonces, ya aquí me genera esta tabla, este gráfico en función a la tabla dinámica que tenía anteriormente. De tal manera que si yo cambio esto, ya no quiero esto, vean que el gráfico me va cambiando, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con quejas, ¿ve? Entonces el gráfico me cambia según yo vaya cambiando la tabla. Entonces, y lo más interesante de todo es que toda esa información depende de esta base de datos que está aquí. O sea, todas las tablas están fundamentadas en esa base de datos. Y si esa es la base de datos, por ejemplo, de la compañía, entonces esta información es información de la compañía. ¿Eh? Y todo cuadra porque tiene que ser de esa, o sea, es la información original de la compañía. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero en este caso mostrarles hoy, ¿cierto? Lo que es el uso de las tablas dinámicas para resumir lo que es la información. No quiero irme, muchachos, sin antes también recordarles lo siguiente. Vean que voy a tomar esta, la copio y la pego por aquí, porque quiero mostrarles algo. Vean que aquí es una tabla de una entrada, porque es una sola variable. ¿Cuál variable es? Bueno, en este caso es ciudad. ¿Eh? Ya lo otro es la suma del ingreso, pero si yo quiero puedo contar, por ejemplo, contar. ¿Eh? Entonces aquí está la ciudad y estoy contando. Pero yo puedo mezclar variables y puedo crear algo que se llama tablas de doble entrada. Que en este caso, pues por ejemplo, puedo colocar quejas aquí en columnas y vean lo que ocurre. Entonces, claro, tengo la ciudad y tengo cuántas quejas hubo, si no hubo o si sí hubo, ¿ok? Y cuántas personas. Entonces, digamos, puedo mezclar dos variables, ¿ok?
Entonces tengan eso en cuenta, que eso también es posible con las tablas dinámicas. ¿Sí? Entonces, bueno, en esencia, chicos, la idea es la siguiente. Esta primera semana, pues, muy juiciosos viendo lo que es la parte de las variables, ¿ok? Viendo, pues, precisamente los videos, tratando de hacer estos ejemplos, que más que todo es usando tablas dinámicas. Usen tablas dinámicas, o sea, presiónense para aprender a usar tablas dinámicas, ¿ok? Yo por allí les voy a mandar este archivo de Excel y les voy a mandar una serie de videos que también trabajan sobre ese archivo de Excel, ¿ok? Para que se animen a trabajar sobre las tablas dinámicas. Creo que el tema prioritario aquí es el uso de las tablas dinámicas para este primer objeto de aprendizaje. ¿Okay? Debemos todos conocerlos. ¿Sí? Entonces los invito a que, digamos, realicen estos ejercicios. Estos ejercicios son súper sencillos. O sea, con tablas dinámicas salen súper rápido. Así que no se mortifiquen con eso. Y como ven, los gráficos salen automáticamente también con la parte de tablas dinámicas. Entonces, muchachos, a trabajar con ello, sobre todo en esta semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, chicos, antes de irnos, por favor, ya les comenté que en todas las sesiones yo utilizo Kahoot, ¿ok? Son preguntitas corticas, son 5 preguntas, así que tranquilo. Kahoot es una herramienta que podemos, de hecho, interactuar, ¿no? sobre estos temas. Y la idea, pues por supuesto, es que en estas sesiones ya usted haya leído lo de la semana, de tal manera que en estas sesiones uno lo que hace es, bueno, ver ciertos tips y, digamos, seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, para cerrar por hoy, vamos a hacer el Kahoot, que como ya les comenté, aquellos que queden en el podio, pues van a poder ganar un premio en puntaje. Entonces, para que lo tengan en consideración. Entonces, por aquí. Profe, venga, qué pena. Yo llegué un poquito tarde, qué pena si me puede repetir un poquito lo de ese tal Kahoot. Sí, a eso vamos, y porque Pero es ¿qué es lo que ahorita. Por eso, ya, eso es ya. Así que tranquilo, bueno. voy a hacer. Claro, voy a detener la grabación.